Pues Mario, te toca entonces darnos la perspectiva del el notario de la banca. Ya has tenido una introducción, ¿verdad?, de Silvio y cómo proyecta la banca atender esta situación. Háblanos de ese protocolo que queremos establecer para que estos cierres puedan empezar a caminar. Sí, bueno, buenas tardes a todos, ya ha pasado el mediodía. Es un placer para mí pues estar participando en este conversatorio. Yo como abogado que me concentro básicamente en el área de las hipotecas, pues obviamente esto es un tema novela, aquí no hay nada escrito, estamos improvisando de lo que sabemos y lo que oímos. Yo plantearía pues que lo principal en todo esto para fines de los notarios, pues básicamente asegurarse que la garantía de seguridad y salubridad en los cierres hipotecarios pues se cumplan. Yo segregaría esto en dos tipos de temas, ¿verdad? Las medidas a corto plazo y las medidas a largo plazo. Obviamente bajo mis criterios personales, que serían los que estaría utilizando. ¿Cuáles serían las medidas esperadas en los cierres a corto plazo? Bueno, que todos sabemos que un cierre se compone de muchas partes. Por el banco solamente incluso está el originador, procesador, el oficial de cierres, tasadores, agrimensores, estudiadores de título, corredores, inspectores, compradores, vendedores, abogados de la parte vendedora, el notario hipotecario. O sea, somos mucha gente que participamos en una transacción hipotecaria. Es importante regular, ¿verdad?, que los bancos están regulados por agencias y entidades estatales y federales, por lo tanto, cualquier medida que ellos tomen para tomar este tipo de asuntos, ¿verdad?, de controles y medidas, deben ser avalados y deben estar bajo los criterios, ¿verdad?, y cumplir con las regulaciones existentes. Por mi parte, ¿cuáles serían algunas de las consideraciones? Pues básicamente analicé varias alternativas, utilizando pues la opinión de las personas y otros compañeros de distintas ramas dentro de la industria. Primero había que establecer, ¿verdad?, cuál es la cadena de proveedores y cuál es el tipo de trabajo que realiza cada uno de esos proveedores, porque dependiendo del trabajo, pues unos van a tener más riesgos que otros de exposición, ¿verdad?, al virus, dependiendo del contacto con las demás personas. Cada proveedor pues deberá evaluar qué riesgos tiene, las medidas remediatorias que van a tomar para eso, así como sus protocolos de seguridad y de salud que vayan a estar utilizando para dicha función. Eh, una cosa que sí me gustaría que estuviéramos claros es que sería bueno que se tratara de minimizar la duplicidad de gestiones en las etapas iniciales de los cierres. Eso es que a veces hay que pedir la misma información repetidamente a las partes, cuando realmente el tomar las medidas y las preguntas adecuadas y coger la información correcta desde un principio, pues ayudaría a evitar que se dilaten y se compliquen los procesos más adelante, inclusive la identificación y los datos personales de los comparecientes en las transacciones. Esto también pues, va a facilitar el proceso, pues evita los problemas frecuentes que pueden surgir al momento del cierre, como cuando, por ejemplo, dicen casados y después resulta que están solteros en la transacción, que se divorciaron recientemente y no trajeron la sentencia de divorcio. Todas esas cosas, pues, si hay apoderados, si hay incapaces, cuando hay capacidad representativa, los poderes, resoluciones, todos esos documentos se podrían ¿verdad?, acortar el proceso de evaluación si subiéramos de antemano y con una buena charla y una buena entrevista con las partes antes del cierre. Para esto, pues obviamente, saben que podemos usar pues, los medios electrónicos disponibles, en máxima ahora que la ley permite pues, que se utilicen medios electrónicos, pues podemos hacer videos, llamadas y cosas por el estilo. También siempre hay unas recomendaciones a cada uno de los eslabones de la cadena. Por ejemplo, yo a los corredores de bienes raíces les recomendaría que tuvieran y se aseguraran que los contratos que están utilizando cumplan con los requisitos de legalidad, incluyendo las firmas en original. Por el momento, pues no tenemos la facilidad de la firma electrónica, así que deberían asegurarse que todos los documentos que recopilen y firmen, pues tengan todos los datos y toda la información y finalmente, pues su firma original. Para los tasadores, inspectores y agrimensores, también, pues, en ciertos tipos de casos, pues les requiere la comparecencia ocular, inspección ocular en la propiedad,
dependiendo del tipo de préstamo. Así que ellos deben, de cierta medida, pues tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de las personas que ellos van a estar visitando cuando vayan a la propiedad. Con relación a los bancos, que es la parte medular de lo que estamos planteando aquí, existen varias posibles recomendaciones a las alternativas y medidas que ellos pueden tomar para asegurar para la seguridad y consideración de los bancos para los cierres a corto plazo. Estas medidas muchas han salido de conversaciones que hemos tenido anteriormente en chats con representantes de los bancos y son bien interesantes porque a lo mejor alguien las puede sacar, ¿verdad? Sacarle provecho y utilizarlas para crear su propio plan y desarrollo de seguridad dentro de cada institución. Una sería determinar cuáles son los empleados que están en mayor riesgo de exposición con los clientes, con los proveedores y con otros compañeros de trabajo. Esto pues serviría para tomar las medidas más estrictas de seguridad y de salud, como usar mascarilla, ¿verdad? Quienes deben usar las mascarillas, los guantes, sanitizer y las pruebas de laboratorio, que incluso hay varios bancos que están diciendo que le están tomando las pruebas a todos sus empleados para garantizarle a los clientes que están ¿verdad? Trabajando con gente que no tiene ningún tipo de contagio. Medidas para desinfectar documentos, por ejemplo, se maneja mucho documento en original que viene de la calle para seguridad de las partes, pues yo recomendaría por ejemplo, las máquinas de luz ultravioleta que se están utilizando para eliminar bacterias y matar virus en los documentos originales o las cosas que se traigan fuera del banco. Hay muchos programas que ya se están utilizando por los bancos para validar documentaciones de forma remota, medios electrónicos. Pero una cosa que yo quería resaltar y quería recalcar para los bancos es la posibilidad de que se vayan encaminados a preparar lo que yo llamaría como un pre-closing. Un pre-closing sería donde se discutan todos los documentos, el closing disclosure, que es el documento de cierre oficial para Puerto Rico, y todos los demás documentos de cierre, ¿verdad? Que requieran que sean evaluados y analizados por las partes, con el fin de que se evite, ¿verdad? Que en el momento que lleguen las personas al cierre puedan surgir complicaciones, dudas, preguntas, inconformidades. Todo esto pues sería bueno hacerlo previamente, o sea que cuando las personas ya lleguen al momento de firmar, sea para exclusivamente firmar porque ya se hizo un pre-closing, se hicieron unas aceptaciones previas, unas explicaciones, una forma de que las personas pues sepan que ya están viniendo a firmar lo que se acordó y lo que se habló. También los bancos, como mencionó anteriormente Silvio, estaban hablando sobre la programación de la cita. Yo sé que programar y citar casos para cierre ya no va a ser igual. Ahora necesitan más espacio de tiempo entre medio de cada transacción, incluso entre medio de cada parte. A veces podría ser que la parte vendedora se quede fuera del área o en el carro, en estacionamiento, o en un cubículo o en otra área separado de una parte que se está atendiendo para que no coincidan, ¿verdad? Para que no haya, para que haya distanciamiento social. Hablaron en algún momento, algunos banqueros que estaban considerando la posibilidad de preparar y acondicionar los cubículos de forma tal que se tomen la separación de las partes por medio de paredes o divisores transparentes, ya sea de acrílico o lo que sea. O sea, son distintas alternativas que se han planteado y además se ha hablado también de la posibilidad de que se organice el cierre de forma tal que todos los cheques que salgan posterior al cierre se hagan por depósito directo a las cuentas de las partes que están compareciendo en la transacción. Los notarios, pues obviamente, como parte del cierre de hipoteca, a corto plazo, mi forma de yo verlo, pues, información por vías telefónicas, videoconferencias o videollamadas, donde las partes pues nos den los datos para completar los documentos que se van a surgir y se van a completar posteriormente al cierre. Poder obtener previo al cierre, aunque se haya ¿verdad? Que volver a tomar la identificación al momento del cierre, pues para el cierre, pues poder tomar los datos de las identificaciones, copias de los documentos necesarios que se puedan requerir como certificaciones, poderes y actas para que los podamos evaluar y corroborar que los mismos cumplen con todos los requisitos de la ley antes de llegar al cierre. Por estos medios también podemos orientar, explicar
a las partes mediante videoconferencia, pues todos los requisitos de ley, los documentos legales que se vayan a otorgar ante los comparecientes, pues lleguen al momento de cierre, sí, obviamente trabajamos adecuadamente toda esta etapa del pre-closing, ¿verdad? Del pre-cierre. También posterior al cierre, pues los notarios podremos enviar por vía electrónica a los otorgantes y a los bancos copia de los documentos que se otorgaron, certificando, ¿verdad? La legalidad y que son copias fieles exactas del original. Muchos de estas, incluyendo los bancos, pues están regulados por las agencias reguladoras que regulan la industria hipotecaria, y en el caso de nosotros, pues los tribunales que nos regulan, el Tribunal Supremo. Podríamos usar muchas alternativas tecnológicas. Por el momento, pues sabremos más adelante cuáles ser las más convenientes, pero hay muchas que, por ejemplo, videos de personas, como ya se mencionó anteriormente, mucha gente de 12 a 18 meses para que se pueda controlar, ¿verdad? Con suerte. Esto si se logra descubrir una cura o una vacuna durante este periodo. También se habla de que ocurra un nuevo brote, que tampoco pues están hablando a largo plazo. Eso podría ser una cosa que ocurra en cualquier momento y que el virus pues siga mutando. Así que nosotros estamos ante una situación donde los mecanismos para otorgar documentos electrónicamente, pues son un seguro a largo plazo que nos ayudaría pues a que podamos garantizar, ¿verdad?, que la economía siga fluyendo y que siga restableciéndose. Yo entiendo, es mi opinión, que estos asuntos de sistemas electrónicos para otorgamiento de documentos viene para quedarse, porque igual que la luz eléctrica, los celulares, el internet, etcétera, y todos esos desarrollos y adelantos científicos que disfrutamos hoy en día, pues el lograr que se haga estas medidas electrónicas, pues va a facilitar de muchas formas el que en un futuro pues podamos enfrentar otros tipos de situaciones. En el futuro pues cercano, las razones para depender de los mecanismos electrónicos para realizar transacciones, algo que sea viable y confiable, y que nos permita conseguir las operaciones del comercio y la industria, es una necesidad. Hemos sido testigos de múltiples catástrofes, también de eventos atmosféricos por todo el mundo en los últimos años. Debemos pensar que en el futuro es muy posible que se repitan o que surjan nuevos y distintos eventos. Esto es algo pues que se puede descartar, y como ya se mencionó y bastante hablaron los compañeros anteriormente, pues las alternativas futuras pues pueden ser la firma electrónica, la validación de la identidad digital, que le permite al notario desde su oficina validar que la persona que está al otro lado es quien dice ser, y los videocierres, pues obviamente podrían ser un futuro con unir todo este tipo de tecnología, presentar incluso los documentos vía electrónica en el mismo momento del cierre. Incluso podríamos llegar a la tecnología a un punto en que las partes, mientras estamos en la videoconferencia haciendo el cierre, puedan obtener incluso la evidencia de la presentación y la erradicación de documentos por las agencias gubernamentales pertinentes. No quería pasar ¿verdad?, desapercibida la parte de la función del notario. Quería hacer una parte para plantear la importancia del notario latino, las conveniencias del notario latino versus el notario anglosajón, que es algo que se había estado hablando por las redes y las cadenas de comunicación. Como saben, pues el notario de tipo latino, como el que existe en Puerto Rico, pues representa una serie de beneficios para la industria hipotecaria como que no lo tiene, ¿verdad?, el notario de tipo anglosajón. Algunas de estas ventajas y conveniencias, por ejemplo, pues el notario o la notaria en Puerto Rico ejercen una función pública
delegada por el gobierno para ejercer una función, delegada por el gobierno para ejercer una función pública, que consiste en dar fe pública de los documentos y autenticarlos de los negocios y los documentos públicos ante él. Incluso pues incluye hechos y actos extrajudiciales. Existe una presunción de legalidad, capacidad de los comparecientes en todo documento otorgado ante el notario, o sea que la presunción en ley es que si fue ante el notario, pues ya cumple con los requisitos de legalidad para que ese documento en el futuro pues sea válido y legalmente exigible. Eso pues no ocurre con el notario anglosajón, que como ya explicó Denis Martínez, pues el compañero notario, pues tiene otras funciones. El notario tiene un deber, notario latino, de orientar, asegurar a las partes que hayan entendido el alcance del negocio jurídico del cual formaron parte o formarán parte. El notario asesora en la transacción a todos por igual, usando como base pues, el conocimiento del derecho como abogado que es. Esto incluye que en ocasiones asesora al corredor, al banco o a cualquier otra parte que tenga interés en la transacción sin un costo adicional para esto, pues generalmente pues, los honorarios los cubren la parte compradora y vendedora. Así que protege de igual manera a todas las partes en la transacción, incluyendo bancos y en ocasiones a los corredores, con la simple comparecencia en el evento pues, de orientar y asesorar a las partes en el aspecto, ¿verdad? En el estilo del notario anglosajón, pues eso no existe. El notario anglosajón solo da fe de que las partes firmaron ante él y no del contenido o la legalidad del documento, que lamentablemente pues esto convierte a Estados Unidos en uno de los países con más pleitos y demandas por negocios entre las partes, por insatisfacción, ¿verdad? De los acuerdos o lo que se firmó. Con los costos, esto implica pues unos costos millonarios que acarrea el tú tener un pleito posterior a una transacción. Ya a diferencia en Puerto Rico, el notario con el módico precio y costo de honorarios que se acuerda aquí, pues ya realiza la función preventiva y fiscalizadora de los documentos para evitar que las partes se vean envueltas en litigios frívolos en un futuro. Por lo tanto, ese servicio notarial representa una fracción de lo que podría costar en un futuro un pleito a nivel en el tribunal, y por eso la conveniencia del notario latino por encima del notario tipo anglosajón. Los notarios en Puerto Rico tienen responsabilidad además de garantizar la inscripción de los documentos otorgados ante el registro de la propiedad, lo cual es una garantía adicional para los servicios que presta y su función en términos de que conglomera y une todos esos elementos que forman parte de la transacción, porque todo se recoge en la figura del notario. A la larga pues sabemos que si algo surge mal, pues a quien le van a estar reclamando, van a estar llamando para ver qué pasó, qué faltó y cómo se va a resolver al notario del banco, el notario hipotecario. Por lo tanto, y para resumir, ¿verdad? Yo entiendo que conforme a lo que hemos hablado hoy, y es obviamente mi parecer, que una vez que se logren estas garantías de legalidad y de autenticar las firmas electrónicas en nuestro sistema jurídico, que nuestro sistema jurídico requiere, se pueden realizar cierres de formas electrónicas con seguridad y con mucha garantía. Todos estaremos listos entonces también para enfrentar un futuro en donde esperamos ver el resurgimiento de la industria hipotecaria en nuestro país. Incluso pues podríamos con esta tecnología, ya que tenemos las propiedades y las facultades del beneficio que confiere el ser un notario de tipo latino, pues podremos colocarnos incluso enfrente en cuanto a negociaciones y la economía, incluso frente a grandes jurisdicciones o potencias del mundo. Yo creo que estamos dando un gran paso y es un gran momento histórico para que podamos todos unirnos en la dirección correcta, fortalecer estos propósitos que oficialmente pues, van a ser para beneficio de todos y para las generaciones futuras. Estamos así a las subórdenes. Muchas gracias, Mario. Te agradezco, ¿verdad?, el esfuerzo, lo que nos has ofrecido relacionado a la banca. Han habido múltiples preguntas, en realidad, con relación a ese pre-closing, como le vamos a llamar a esta época, y eso va a ser excelente, porque inclusive ayer comentaba yo con Silvio
que en otra de las reuniones que hemos tenido, donde se vislumbra que probablemente el cierre se dé de manera virtual previo al cierre físico que vamos a terminar Exacto. llevando a cabo, ¿verdad? Donde allí vamos a discutir las preguntas con las partes, tal, y que cuando sea el momento de ya conformar el documento, pues entonces ahí, siendo la presencia física uno de esos elementos fundamentales de ese notariado latino al que pertenecemos, pues entonces lo vamos a poder hacer. Muchas gracias, Mario. Siempre a orden, para servirle. Vamos a pasar porque nos quedan dos conferenciantes extra súper importantes.